Muy bien, y en la continuidad de Teleuniverso al Día hacemos un paréntesis para contactar con nuestro ya amigo, ¿no?, y colaborador, por así decirlo, de este espacio, Nelson Espinal Báez, consultor, analista político, experto en resolución también de crisis, para hablar un poco de esta situación política que estará reinando en la República Dominicana a partir de ahora, porque ya habíamos coincidido anteriormente que el tablero de este juego político cambió a partir del 16 de agosto, no, el 5 de julio, ¿no?, cuando fueron las elecciones extraordinarias por el tema de la pandemia, y justamente un partido que sale, el PLD, uno que entra, el PRM, del cual se habla mucho, todo es noticias. Por eso queremos hablar un poquito de la situación actual y a futuro del Partido de la Liberación Dominicana, que parece muy incierto. Vemos una OTAN, como se le conocía popularmente, un tanto flaqueada, un tanto debilitada, tras esa división evidente de dos bandos, de dos fortalezas, Leonel Fernández, Danilo Medina. Nelson, bienvenido a Teleuniverso al Día nueva vez. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes hoy viernes con Teleuniverso y todo el país. Excelente. Nelson, en el último artículo que usted publica, PLD versus PLD, juego de suma cero, hay una dualidad que me llamó bastante la atención. Usted indicaba, bueno, al margen de esto, naturalmente, era una premonición esta división, ya que desde el año 2015, cuando se firma aquel famoso pacto de Juan Dolio, vimos una decisión de no ceder por parte de ambos bandos. Sin embargo, entonces se cumple la crónica de esta muerte anunciada. Pero esta dualidad me parece sumamente interesante. Leonel Fernández sin el PLD, pero con posibilidad de volver al poder, o habilitado, por así decirlo. Danilo Medina sin posibilidad de volver, pero con el PLD. ¿Qué tenemos en esta dualidad? En efecto, así mismo describía yo en ese artículo que se tituló PLD versus PLD, juego de suma cero, eh, en la cual el proceso de descomposición, de distorsión, de crisis del PLD viene, como tú bien describiste, desde hace unos 5 años y fue tomando cuerpo en la medida que avanzaba o se acercaban las elecciones del 2020. En el artículo que tú mencionas, yo cité un artículo también del 2010, perdón, del 2019, de octubre del 2018, de octubre del 2018, hace más, casi 2 años prácticamente, donde yo describía que de continuar la confrontación entre el bloque hegemónico de Leonel Fernández versus el bloque importantísimo y hegemónico de Danilo Medina, ambos iban a perder y ambos iban a tomar rumbo bastante negativo para su vida personal, política y para la del partido, como en efecto sucedió. En efecto, ahí yo lo describo en el artículo, jugaron a aplastarse uno al otro y terminaron totalmente lo que se llama en matemática juego de suma cero, es decir, donde ambos pierden. Como bien describiste, en el artículo yo digo que Leonel Fernández está legalmente, constitucionalmente habilitado para volver al poder, pero sin el PLD, pero Danilo Medina no está habilitado constitucionalmente para volver al poder, pero sí tiene el PLD, esa gran maquinaria. Es decir, ambos están neutralizados. Lograron eso ambos por su incapacidad de una serie de errores que yo describo ahí, si quieres lo puedo enumerar o más adelante, por esa serie de errores lo llevaron a esta situación donde están. Nelson, la materia prima de todo este conflicto sin duda lo es la militancia PLDista, una militancia que necesariamente debe estar molesta con ambos líderes en estos momentos, pero que además disfrutó de las mieles del poder por 20 años. Y digo disfrutó, no le pondría la posibilidad de volver, porque justamente quien preside nuestro país, Danilo Medina, se ha manejado muy enigmáticamente. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Qué podría pasar? ¿Qué jugada tendría Danilo Medina para el 2024 con esta condición o esta limitante de una inhabilidad constitucional para volver? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Continuará este éxodo del PLD a la fuerza del pueblo? ¿Se fortalecerán ambos partidos? ¿Qué entiendes que pasará? Bueno, evidentemente que el hecho de que Leonel Fernández Reina esté constitucionalmente habilitado lo fortalece, lo privilegia para a recibir personas del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es indudable, sobre todo por la mentalidad caudillista
que ha enarbolado y que nace, la Fuerza del Pueblo nace con una visión caudillista, todo alrededor de Leonel. Entonces, el PLDismo... Eso es bien interesante, eso es bien interesante. Sí, una parte del PLDismo, no todo el PLDismo, porque no todo el PLDismo opera así. Una parte del PLDismo, dice ya, él puede ir acercándose donde Leonel Fernández. Ahora bien, el doctor Fernández tiene un problema y es que no consiguió el 5%, por lo que la cantidad de fondos a recibir del Estado Dominicano no es los 20 millones de pesos mensuales que recibirán los dos mayoritarios, PRM y PLD. Eso es también muy importante para poder construir fuerza. El PLD está obligado necesariamente a reestructurarse. Danilo Medina debe jugar un rol de arbitraje, de mediación, de concertador y auspiciar nuevos liderazgos. De lograrlo con éxito, podrían recomponerse. Ahora bien, como digo lo uno, digo lo otro. Una parte importante del PLD tradicional, conglomerado alrededor del comité político, deben concertar con él, deben darle espacio a la nueva juventud del PLD, a los nuevos liderazgos del PLD. Y ese grupo que tienen desde el origen del PLD, en la cúpula del partido, deben dar paso. No deben intentar permanecer en estos momentos de cambio dentro de ese partido. De dar el paso, se le pueden crear una especie de comisión asesora directa al presidente del partido, algo honorable para sus años de servicio al partido, pero deben darle paso. De lo contrario, la crisis interna del PLD será peor. ¿Por qué? Porque hay en estos momentos una necesidad típica en todo momento de crisis, en todo momento de conflicto, de buscar el chivo expiatorio, de buscar el enemigo, de buscar quién nos hizo más daño. Y en este momento, ese comité político, parte de ese comité, tiene una cuota de responsabilidad muy grande por su incapacidad de no buscar un entendimiento entre los dos máximos líderes de ese partido. Nelson, la debilidad del Partido de la Liberación Dominicana se transfiere a sus herramientas legislativas, entonces no tienen esa fuerza para imponer una modificación constitucional en busca de una nueva reelección para Danilo o una habilitación para Danilo. ¿Qué usted cree entonces que haría Danilo de aquí al 24? Y quiero ser muy enfático en esto porque es el presidente hasta el 16 de agosto y se ha manejado, como le dije hace unos momentos, de manera muy hermética. Ha sido el manejo que ha tenido en sus gestiones, pero a futuro uno siempre quiere ver qué pasará. Ese monstruo en un momento, ese gran estratega de la política, ese hombre que acumuló tanto poder, más allá incluso de las facultades del Poder Ejecutivo, ¿qué pasará según su punto de vista? Así es. En el último tramo, el presidente Danilo Medina cometió errores gravísimos. El peor de todos, desde mi punto de vista, fue mantener las expectativas de su posible e inconstitucional segunda reelección. Esta indecisión provocó más de un disgusto entre los precandidatos a la presidencia de su partido. La incapacidad para articular con tiempo un candidato con reales posibilidades de alcanzar la presidencia. Fue toda la carrera alrededor de Cruzano. Y esos errores provocaron la unificación de sectores de oposición con el doctor Fernández. Ustedes vieron en un momento dado cuando Leonel Fernández y Luis Abinader desfilaron alrededor del Congreso Nacional. Entonces, eso y entre otros errores fueron gravísimos para Danilo Medina. Entonces, Danilo Medina está obligado necesariamente, antes que nada, yo no estoy de acuerdo en que sea habilitado. Precisamente uno de los daños, que repito, no estoy de acuerdo en que Danilo Medina sea habilitado por la Constitución para intentar volver al poder. Porque precisamente uno de los grandes daños que ha tenido la historia republicana de nuestro país es el deseo de expresidente por querer volver al poder. Eso merma la posibilidad de nuevos liderazgos, eso calcome la estructura democrática dominicana. De hecho, la situación de que el PLD está viviendo es por una reforma constitucional del doctor Fernández con sus luces, pero evidentemente una reforma constitucional para favorecerse él, entregarle el poder a Medina en el 2012 y que se lo regresaran a él. Nelson. Eso no es posible. Eso no es posible, no. Eso no le da legitimidad a nuestra democracia ni la fortaleza.
Para finalizar este encuentro, siempre interesante, le voy a hacer la pregunta por último, digamos de la roncha, la pregunta incómoda. Nadie sabe lo que pasó tras bastidores y se ha rumoreado mucho entre Luis Abinader y Leonel Fernández. ¿Usted entiende que Leonel Fernández tendrá una cuota de influencia en esta gestión presidencial de Luis Abinader y del PRM? Buena pregunta. Pienso que sí, sobre todo en los primeros 2 años. A partir del año 22 final, el doctor Fernández va a querer articularse ya como opción y va a querer desligarse del poder. Pienso que en los primeros 2 años el doctor Fernández va a tener influencia porque hay acuerdos visibles, abiertos al público, conocidos, y su coalición tiene senadores y diputados. Entonces es muy probable que el doctor Fernández tendrá alto nivel de influencia, al menos en los primeros 2 años. Repito, a la segunda mitad del mandato es muy probable que el doctor Fernández se aleje un poquito para tratar de articularse él como presidenciable para el futuro. Excelente. Nelson Espinal Báez, presidente también de Cambridge International Consulting. Reiteramos, es consultor y analista político, así como experto en resolución de crisis. Estuvo conversando con nosotros. Muchísimas gracias, don Nelson. Siempre a la orden en este espacio. Un abrazo. Perfecto. Gracias.